Buenos días, vamos a comenzar la clase que es la clase número 8 de 9 que acordamos hacer. Quiere decir que el próximo viernes tendremos la última clase. La de hoy, el tema que vamos a abordar se refiere al árbol de las tres raíces. Al inicio, cuando nos encontramos por primera vez, yo les coloqué, les envié un libro de Hugo Chávez que se llama, tiene el título. Entonces eso lo tienen ustedes y lo pueden consultar. De todas maneras, hoy vamos a conversar un poquito sobre eso, sobre el árbol de las tres raíces. Primero, la importancia que tiene esta clase con respecto al curso nuestro que se refiere a comprensión de la realidad es porque las tres raíces constituyen el fundamento práctico, teórico de la revolución bolivariana. Es importante para entender, para comprender la realidad de la revolución bolivariana, esta clase de hoy. Chávez utilizó la metáfora raíces, es una metáfora para hablar de tres pensadores que fundan fundamentan a la revolución bolivariana. Es importante que tengamos presente que la metáfora raíces son las raíces, no podemos, las raíces se refieren a las ideas, a los planteamientos que hicieron estos pensadores que no se cumplieron. Y entonces nuestra generación, las generaciones presentes, en esa conexión histórica con los fundadores, estamos tratando de realizarlo. Y tenemos un plan de 7 transformaciones que estamos comenzando y que nos las hemos propuesto hasta el 2030, 2031, esas 7 transformaciones. Quería insistir en eso, de que es lo que nosotros y nosotras en Venezuela nos vamos a proponer. Esas transformaciones están vinculadas a lo que plantearon, por lo que lucharon e intentaron hacer esas tres raíces. Si esto lo he sabido explicar, entonces entenderemos que Chávez no está entre las raíces, porque solamente están en las raíces las personas que propusieron estas ideas, que lucharon por estas ideas y que por razones que podemos explicar no se pudieron cumplir. Y en el caso de Chávez no es así, porque Chávez es Chávez, cuando decimos Chávez, en realidad es porque
él encarna un proceso comunitario, o sea, social. Cuando decimos Chávez somos todos y todas, es eso. Y cuando yo digo Chávez es en el sentido de que Chávez somos todos y todas. Entonces, ese es un poco. Y espero que haya quedado claro que la palabra raíces se refiere a tres personas, tres líderes que vivieron en el siglo XIX, estamos en el XXI, y que lucharon siempre por lograr estas cosas que nosotros estamos logrando. Por eso es que si usamos la metáfora del árbol, si usamos esta metáfora árbol, el árbol no es solamente raíces, sino que tiene tallos, tiene toda la floración, las hojas, las ramas. Entonces, en ese tallo y en esas ramas, ahí sí estaría Chávez, nosotros y nosotras. Pero en las raíces no, en las raíces están estos que nosotros vamos a contar. Son tres, por eso es que la clase dice tres raíces. Entonces, yo voy a colocar, este no es seguramente el orden que en el libro azul, el libro se llama el libro azul, ustedes lo tienen, yo se los envié. En ese libro azul, Chávez le da un orden, pero pone primero a uno, pero yo quería darle un orden que a mí me gusta, que es el que yo utilizo, que es poner primero a Bolívar, primero colocamos a Bolívar, después a Rodríguez, estoy usando los apellidos. Y la tercera raíz, Zamora. Esas son las tres raíces. Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Simón Rodríguez estuvo un tiempo en la clandestinidad y para proteger su seguridad, él utilizó un seudónimo. La S de Simón, él lo puso como Samuel, y la R de Rodríguez la puso como Robinson. Y muchos lo conocen como Samuel Robinson. De hecho, en el libro azul Chávez habla de Samuel Robinson. Pero a mí me gusta más decirlo con su nombre de pila, que es Simón Rodríguez. Por eso lo hemos colocado aquí. Esta raíz es Rodríguez. Como ustedes saben, Bolívar nació en el año 1783 y murió en Venezuela, murió en Colombia en 1830. Entonces, murió en 1830. Simón Rodríguez era un poquito mayor que el Libertador, porque Rodríguez nació en Caracas, igual que Bolívar, en 1769. Simón Rodríguez nació en 1769 y murió después que el Libertador, porque el Libertador murió en 1830 y Rodríguez murió en 1854. Entonces,
Por eso es el orden que yo les pongo, porque el primero que murió fue, aunque nació después que Simón Rodríguez, fue el primero que murió, y después murió en 1854 murió Simón Rodríguez. Él murió en Perú, y Bolívar en Colombia. Y finalmente tenemos a Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora nació en Venezuela y nació en el año 1817 y murió también en veces. Ezequiel Zamora sí murió en Venezuela, murió en el año 1860. Entonces, primero murió el Libertador en 1830. Después murió Simón Rodríguez en 1854. Y después murió Ezequiel Zamora en 1860. Estoy dando por qué lo pongo en ese orden, pero lo podemos poner en cualquier orden, ¿no? Eso no es relevante. Lo importante es que esas son las tres raíces. Y la corrección que estoy haciendo es para no empezar a poner nosotros mismos, que no somos raíces, somos del árbol, ¿no? Pero no raíces, no vamos a poner a Chávez, que no. Las raíces son esas. Siglo XIX. Y luego después pasó todo el siglo XX, y ya estamos en el año 2024 del siglo XXI. Entonces, estamos hablando de más de 200 años estas raíces. Yo en esta clase, que no va a ser muy larga, como ya dije al principio, he preparado para ustedes algunas categorías importantes de cada una de las tres raíces, para correlacionarlas y darle, pero mi sugerencia, pues, mi invitación es que para que ustedes, no ahorita porque ya estamos terminando el curso, pero como son jóvenes que están comenzando la carrera de licenciatura en educación con la mención orientación, a lo largo de la carrera y de su vida, vayan profundizando. El curso no es para agotar todo, y la propuesta que yo les hago entonces es que lean, por ejemplo, esto lo pueden conseguir sin ningún problema. Este libro se consigue, lo pueden bajar si no lo tienen, o si lo tienen, genial. Este libro que se llama Doctrina del Libertador. Entonces, esto es bueno tenerlo. Si lo pueden tener físicamente está bien, pero si no, por lo menos descárguenlo y ténganlo. Y lo están revisando, lo están estudiando. Sí. No estudiando solas o solos, o sea, esto es en comunidad, pues nos reunimos en grupo, con la familia, o con la comunidad, o si estamos estudiando con los compañeros y compañeras de estudio y estudiando. Entonces, de aquí estamos, todo lo que vamos a hablar en la clase es de este libro. Bueno, de la obra en general de Simón. De Simón Rodríguez, les propongo, este libro también se consigue muy fácil. Ustedes lo colocan, inventamos o erramos, ponen la editorial aquí abajo, por supuesto no lo leen desde allá, pero aquí dice Monte Ávila Editores, le ponen PDF, Monte Ávila Editores, inventamos erramos y les aparece y lo descargan. Este es el libro de Simón Rodríguez. Y de Zamora hay varias, a mí me gusta que el autor es un compañero, amigo de nosotros, Nelson Guzmán. Entonces aquí también hay otros materiales sobre Ezequiel Zamora, pero como a mí me parece me gusta mucho, entonces
Este es el que yo propongo para las tres raíces. Entonces esas son las tres raíces. La clase de hoy es presentarles a ustedes las categorías. Entonces, no son las únicas, son las que preparé para esta clase que no pretende hacer un abordaje exhaustivo del tema, sino más bien introducirlas e introducirlos en la temática. No pretendemos más allá de eso. Entonces, por eso, en el caso de la primera raíz que colocamos aquí, de Simón Bolívar, del Libertador, voy a darle tres categorías que tienen importancia, pero además que están conectadas con nosotros, porque esto no es un árbol que tiene unas raíces desconectadas de nuestra realidad en este momento. En este curso de comprensión de realidad estamos colocando esta temática porque tenemos una conexión histórica desde el siglo XIX con el siglo XXI, una conexión. Entonces no son cosas que están desconectadas. Entonces estas categorías las estoy colocando consciente de que la obra de estas raíces, de estas tres raíces, de las cosas que no se pudieron cumplir nosotras y nosotros en el siglo XXI, en la Revolución Bolivariana, por eso se llama todo esto que estamos hablando aquí, todo esto lo vamos a entender como bolivarianismo. O sea, el tema de hoy es el bolivarianismo. Ese adjetivo es muy importante porque estos son los fundamentos. Bolívar, esas tres raíces, Bolívar, Rodríguez y Zamora, son lo que fundaron el bolivarianismo. Y nuestra revolución, por eso es una revolución bolivariana, inscrita dentro del socialismo del siglo XXI, una revolución bolivariana del socialismo del siglo XXI. Entonces, no perdamos de vista que todo lo que estamos explicando es bolivarianismo. Y el bolivarianismo tiene una conexión con la realidad presente en este momento. O sea, entonces, esas categorías, les dije que no eran las únicas categorías, pero son tres que como en una introducción al tema nos puede servir. Buenos días. Esas tres que yo elegí para ustedes, para conversarlas, tienen que ver con el anticolonialismo. Quiero a ver si se marque bastante negro para que lo puedan ver después en el video. Bueno, vamos a ver si con este lo podemos escribir. Entonces, ya les dije que el primero es
anticolonialismo. Entonces, la invitación en esta clase para que en la doctrina del libertador encontremos, busquemos cómo es la visión anticolonial del libertador. Nosotros somos anticoloniales y en el siglo XIX Bolívar era anticolonial y como nuestra revolución es bolivariana, entonces somos anticoloniales. La otra categoría es antiimperialista. El Libertador, Rodríguez, Zamora eran antiimperialistas y nosotras y nosotros somos, en la revolución bolivariana, somos antiimperialistas. Esa es la segunda categoría. Y la tercera categoría era relacionada con la paz. Entonces, como es un tema muy importante, el tema de la paz, o es importante en este momento, entonces yo lo voy a poner un poquito más larga para no poner nada más la paz. Le voy a poner frente a la guerra, como lo planteaba el Libertador. Y ahí hay textos que lo han, porque el Libertador era amante de la paz, nosotros somos amantes, nosotros lo que queremos es la paz. Entonces, frente a la guerra, y lo que él hizo fue, es lo que nosotros también estamos tratando de hacer en este momento, es acciones para la paz. Entonces quedó un poquito más larga, pero estas serían las tres que les quería mencionar. También quería destacar en Rodríguez algunas categorías, igual, no todas, pero sí las más importantes. La primera es la nueva subjetividad. La nueva subjetividad. Acuérdense que en clases pasadas les he explicado qué es lo que entendemos por subjetividad. A veces decimos cultura, pero en esta clase, en este curso, el nombre que le hemos dado a esa categoría no es cultura, porque la palabra cultura es un poquito más ambigua, entonces significa muchas otras cosas. Entonces es la nueva subjetividad. Entonces Simón Rodríguez planteaba que tenemos que nosotros estamos colonizados y colonizadas. O sea, no pensamos como nosotros, pensamos como europeos o como estadounidenses. Y entonces Bolívar pensaba que teníamos que pensar como nosotros. Y Rodríguez también. Entonces ese pensar como nosotros y nosotras exige una nueva subjetividad. Voy a poner la palabra porque es muy importante. De la subjetividad, no es la subjetividad singular.
todos los seres humanos tenemos una subjetividad singular de nosotros, pero de la que estamos hablando, o por lo menos de la que hablaba Simón Rodríguez, es comunitaria. Entonces es una subjetividad comunitaria. Como teníamos una república, cuando nos independizamos administrativamente de la colonia, o sea, de la dominación colonial, entonces esa nueva subjetividad, ¿en qué consiste? Por lo menos desde la perspectiva de Simón Rodríguez, en constituirnos como republicanos. Esa es la palabra que él la va a encontrar en su libro. Entonces, es para darles una idea a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos tenemos que tener una subjetividad comunitaria republicana, con las palabras de Simón Rodríguez. Otra categoría muy importante tiene que ver, de Rodríguez, tiene que ver con la formación. Esto también es bueno que lo tengamos presente, esta actividad, la formación. En el caso de Bolívar, de Simón Rodríguez, él la planteó con estas palabras: mediante la educación. Te voy a poner la palabra que utiliza en su obra Simón Rodríguez: popular, la educación popular. Entonces llevamos ya 2. Entonces, y la tercera de Simón Rodríguez que queremos destacar en su obra, en su lucha, tiene que ver con esto. Por eso fíjese lo importante que aquí lo pusimos y aquí tenemos que ponerlo también: colonialismo. Aquí está: colonialismo. Entonces, esta parte amerita como una tercera categoría que la plantea. Esto es lo que plantea Simón Rodríguez, que él habla de que hay como un colonialismo que puede ser administrativo, cuando la Capitanía General de Venezuela o el Virreinato de la Nueva Granada o el Virreinato del Perú administrativamente estaban vinculados. Entonces, en la tercera categoría tiene que ver con este nombre, si lo estoy colocando yo, pero para entenderlo didácticamente: administrativa, porque es el nombre de una categoría. Y esa parte administrativa no es subjetiva, no es subjetividad, es objetiva, es una cosa administrativa. Entonces, esto es objetivo. Aquí entre parejas, objetivo, para explicarle cómo es. Pero hay una parte también que tiene que ver con el conocimiento. O sea, vamos a poner estas dos así, y el conocimiento. Yo le puse le estoy escribiendo aquí la palabra conocimiento, pero en los libros también lo pueden ver como en griego. En griego es episteme. Entonces, hay una colonización objetiva, administrativa, pero también hubo una colonización epistémica de nuestro conocimiento.
porque con la invasión de Europa a nuestro continente, el Abya Yala, en esa invasión, es una invasión de expansión de Europa a nuestro continente. Lo que ellos impusieron como invasores fue un sistema civilizatorio que tiene unas determinadas lógicas o principios para organizar la realidad, y entonces esas lógicas, principios son en el campo de la subjetividad, entonces estamos colonizados objetivamente desde el punto de vista administrativo y estamos colonizados subjetivamente desde el punto de vista epistémico o del conocimiento. Estas son las ideas de varias que podemos encontrar en Simón Rodríguez, que yo les preparé para la clase de hoy, porque tiene mucha importancia. Les estoy insistiendo que tiene importancia con la cuestión nuestra. Y con respecto a Zamora, también hay muchas cosas que podemos aprender de él, pero por ejemplo, las categorías que voy a utilizar, Zamora vivió antes, es anterior a Marx. Marx no existía en esa época, o sí estaría vivo, pero niño, o sea, no había producido por lo menos una categoría que yo voy a colocar, que es una categoría construida por Karl Marx, más o menos entre 1857, 3 años antes de morir Zamora, empezó a trabajar Marx esta categoría hasta más o menos 1863. Y en ese lapso muy productivo de Marx, produjo una categoría que en la época de Zamora no existía, que es la categoría plusvalor. Entonces quiero advertir que yo lo estoy colocando pero esas no son las palabras con que usted lo va a encontrar en Zamora. Zamora lo que planteaba es: si las personas que tienen mucho dinero, los ricos, los oligarcas, y no trabajan, ¿de dónde salió ese dinero? Se lo robaron, ¿entienden? Y eso también ya Marx lo plantea, que la única, que la fuente de valor, o sea, los capitalistas no crean valor. O sea, una fábrica no crea valor. La materia prima, unas pocas materias no crean valor. Las maquinarias, eso no crea valor. Lo único que crea valor es el trabajo vivo, es el que crea valor. Y ese valor se lo apropia, se lo roba. Ahora sí voy a poner la palabra de Rodríguez, que es robo. Plusvalor es el robo que los capitalistas le hacen a los trabajadores. Eso es lo que es el plusvalor. Le estoy diciendo que Zamora no podía hablar de esos términos, pues esos términos todavía no habían sido categorías que todavía no habían sido construidas. Espero que eso se comprenda, pero que yo las estoy diciendo con términos más para entender cómo se mejoró la interpretación. Pero él llegó hasta decir nada más hablar solo en el caso de Zamora,
él habló nada más del robo. Él decía, esto es amor. Esto es amor. Lo que voy a leer está aquí. Zamora. La propiedad es robo si no se obtuvo del trabajo. Entonces, pero él no solamente planteó esta categoría, bueno, en lo que él podía hacerlo cuando en el tiempo histórico que le tocó vivir a Ezequiel Zamora, sino también que son las otras categorías que él planteaba un mundo, voy a poner aquí, un mundo sin división, cuando lo lean, él lo va a explicar. Yo ahorita solamente le quiero indicar las categorías, sin división, así sin pobres y ricos, sin gente miserable y los oligarcas, ¿no? Sin división. Adelante. Sí. Ajá. Una pregunta, cuando esa frase que acaba de leer que dice que la propiedad es robo sin trabajo, eso abarcaba a las personas que en ese momento eran propietarios de grandes ganancias, pero por herencia de trabajo anterior de sus padres, ¿o no abarcaba esa parte? Sí, pudiera ser, pero él hablaba, porque cuando ustedes lean, él va a dar los ejemplos donde él vivía, de los tipos que eran dueños ahí de las haciendas y todas esas cosas, y entonces él da ejemplos muy sencillitos, y o sea, lo que pasa es que en la clase no tenemos tiempo para detallar eso, pero cuando ustedes lean a Zamora, él lo explica muy clarito, con ejemplos y cómo explotan en la zona donde él vivía, pues, cuando estaba joven, ahí en el estado Miranda. Bueno, entonces, pero sí, Keila, es así. Bueno, yo le estoy poniendo aquí sin división, pero ahí van a haber muchas cosas que hay que estudiarlas, ¿no? Por ejemplo, sin esclavización. A lo mejor Ezequiel Zamora, cuando ustedes lo lean, no dice la palabra que yo coloqué ahí, dice sin esclavo. Pero como ya hoy nosotros no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, hemos mejorado las categorías, y entonces nosotros no vamos a decir que hay seres humanos que son esclavos, como si por naturaleza fuesen esclavos, no. Unas personas que fueron capturadas y fueron esclavizadas. Entonces nosotros no hablamos de esclavos, sino de esclavizados, porque ellos no son esclavos, es como si fuesen naturalmente esclavos, no. Pero esas son las cosas que hay que adecuar en los lenguajes. Sin dominación. Estas tres y otras las van a encontrar cuando estudien a Zamora. Lo que yo estoy introduciendo son las palabras, porque para entenderlas, por razones didácticas, como ustedes, esta es una clase, entonces tengo que ser didáctico, entonces le pongo palabras más, pero si ya si entendemos eso, la división, la esclavización, la dominación, entonces con las palabras que él use, cualquiera que sea, ya nosotros las podemos tener. Él decía cosas, por ejemplo, ser hermano, vis a vis, quién a quién. Ustedes ahí van, pero ya entendiendo, sabiendo, teniendo el marco categorial, esto no es difícil comprenderlo y entenderlo. Bueno, bueno, se lo voy a colocar
Porque aquí coloqué 3, aquí que 3. Entonces aquí quería colocar el tercero, este tercero. Esto no, esta tercera categoría no la usó Zamora, la estamos usando nosotros ahorita los bolivarianos. La inhabilitación. Entonces, yo le copié de Zamora para leerles una cita. Dice, él planteaba secuestrar, estas sí son palabras de Zamora, secuestrar los bienes de los ricos, porque ellos le hacen la guerra al pueblo con esos bienes. Entonces, palabras, esto que voy a decir si son de Zamora, se las voy a leer para que vean por qué tiene que ver con la inhabilitación. Venezuela no será patrimonio de ninguna familia, de la familia de González Urrutia o de María Machado, no será Venezuela no es patrimonio. Entonces, cuando Zamora decía secuestrar los bienes, eso es lo que nosotros en nuestra legislación, en nuestras leyes, llamamos la inhabilitación. O sea, esas familias están inhabilitadas. Ese es un poco para que después relacionen. Bueno, ya les di en el corto tiempo que tenemos una idea para que entendamos qué es lo que las tres raíces. Me gustaría ya como última parte de la clase trabajar con ustedes, conversar con ustedes sobre la parte histórica, que es como quería explicarle así lo más sencillo que pueda, la concepción materialista de la historia. Escuchen bien la palabra, una concepción materialista de la historia. Entonces, pero esto es muy importante que se lo explicara, porque la palabra materialista usted puede interpretarla porque tiene también ese significado, que esto es una materia, algo físico. Y hay unas cosas que no son físicas, que son mentales, entonces eso no es materia. Pero ese no es el significado de que estamos utilizando la palabra materialismo en la clase. Ese no es. Físico distinto a mental, ese no es materia. Materia, en esta clase, cuando estamos hablando del materialismo, materia, la palabra materia es contenido. Materia se refiere al contenido. Como por ejemplo nosotros aquí en la universidad, ustedes le preguntan, ¿en qué semestre están ustedes? Estoy en el tercero. ¿Y cuántas materias estás viendo? Esa materia no es físico distinto a mental. Esa materia es contenido. O sea, ¿cuántos contenidos están? ¿Entienden lo importante que cuando hablamos de contenido?
Bueno, si hay contenido, hay forma. Yo pongo aquí un contenido, pero el envase no es el contenido, es la forma. Entonces, yo lo que quería era que entendiéramos que hay, así como hay materia, que es contenido, también hay, además de materia, hay contenido y hay forma. Entonces, esto se lo quería plantear porque en nuestra revolución bolivariana, nosotros tenemos, la revolución bolivariana tiene un contenido y tiene una forma. Hay que saber distinguir en contenido y forma. Entonces, el contenido de la revolución bolivariana, el contenido es la vida. ¿Se ve ahí todavía en la pantalla, Aiden? Sí, la palabra vida, porque la vida es el contenido. Y la forma de nuestra revolución bolivariana es la democracia participativa y protagónica. Y si estamos diciendo que tenemos unas 3 raíces, yo dejé como para terminar la clase, trabajar este tema un poquito con ustedes, también este tema de la vida. Porque ¿de dónde sacamos nosotras y nosotros en el siglo XXI que el contenido de nuestra revolución bolivariana es la vida? Tiene también una forma, la democracia participativa y protagónica, pero tiene un contenido que es la vida. Bueno, lo sacamos de las 3 raíces. La vida. La vida. Entonces, para terminar la clase, yo les voy les traje un libro para cómo esto lo trabajó en el siglo XIX Marx y otro amigo de él que se llama Engels, Karl Marx y Friedrich Engels, son 2. Pero cuando este libro, esta lectura que les voy a hacer aquí, es de un libro de Engels que lo pueden descargar, lo pueden buscar, se llama, cuando lo vayan a buscar, lo buscan en internet, le ponen Engels, se escribe así. Así se escribe. Engels. Ponen Engels y ponen el título del libro que tengo aquí. Se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Se lo van a buscar y porque esto que les voy a leer es del prefacio que escribió Engels en ese libro. Este libro es del año 1884 y Marx murió en 1883. Quiere decir que cuando Engels escribe este libro, ya Marx hace unos meses había muerto, para que sepan, ¿no? Pero estas son las ideas de Marx y de Engels, son de los dos, pero es decir,
pero aquí el que escribió esto fue Engel. Esta cita que yo les voy a leer, ustedes la van a buscar. No les estoy diciendo que lean el libro completo, sino vayan a internet, ponen Engel, el origen de la familia, y les aparece el libro. Y entonces en ese libro, comenzando el libro, hay un prefacio que tiene 2 paginitas, y yo ni siquiera le estoy diciendo que lean las 2 páginas, revísenlo para que lo analicen, un párrafo de esas 2 paginitas, un parrafito de 4 líneas, dice así, leo: según la concepción materialista de la historia, el momento determinante en la historia es, en última instancia, la producción, reproducción y aumento de la vida. Pero cuidado, porque ahí hay un adjetivo que es muy bueno, que no lo pierdan de vista, que él no dice la vida en abstracto, no, de la vida inmediata. Cuando estamos hablando aquí cuando estamos hablando aquí de la vida, no es la vida en abstracto, en general, no, es la vida inmediata, tu vida, la tuya, es la vida inmediata. Entonces, en esa vida inmediata, seguramente ahorita cuando le siga leyendo van a entender mejor qué es lo que significa la vida inmediata. Producción de alimentos. Se capta, ¿no? De ropa, de vivienda. Bueno, y ahí está. Hay cosas que ellos plantean también en la vida inmediata, que como son en Europa, que por ejemplo en Europa hay muchos ríos, no hay desierto en esas cosas, entonces ese no es un problema. Pero sí ponen otro para ellos que cuando en el invierno hay mucho frío, la temperatura baja mucho, y si usted no tiene calefacción, no tiene vida. Se puede morir. A Mar se le murieron hijos porque era pobre y entonces no tenía para la calefacción y murieron. O sea, no estamos hablando, pero para nosotros eso tiene la calefacción, no. Para los egipcios, no. Para los asiáticos, no. Bueno, digamos para Palestina, no. ¿Entienden esto de la vida inmediata en la concepción materialista? No me voy a cansar de repetirlo, no lo confundan con materialismo como algo físico, sino materialismo es contenido, y el contenido es la vida. Ese es un poco. De todas maneras, yo les traje también, buenos días, yo les traje también, este es un libro escrito 4.000, 5.000 años. Bueno, no. En realidad, en las pirámides que hay en África, en Egipto, tienen estos escritos, ¿no? Y después entonces encontraron una persona que colocó, que se puso a buscar y tradujo eso en los escritos, la escritura cuneiforme. Y entonces esto es lo que está en el libro. O sea, este libro está sacado de las pirámides, pero claro, el que yo les estoy mostrando es una publicación de Federico Lara Peinado, que la pueden conseguir también. Y voy a leerle el capítulo 124 de este libro, África. Imagínense África, hace 4.000 años.
Entonces, les voy a leer de los egipcios creían en la resurrección. Ellos tenían varios dioses. Ya había un dios de nombre Osiris, que era el que decidía si tú te morías, si te resucitaba o no. Entonces tú llegabas a una reunión, en una asamblea, aunque estaba ese dios Osiris, y entonces tú tenías que... Él te iba a hacer unas preguntas y tú tenías que respondérselas, y de acuerdo a la respuesta que tú le dieras, él te resucitaba o no. Entonces, para ellos no tener problemas, esas cosas las tenían escritas, y por eso están escritas en las pirámides, y de aquí llegó a este libro que le estoy leyendo. Entonces, está el muerto ahí. No lo estoy inventando, está aquí en el libro. Entonces, Osiris, el dios Osiris le pregunta al muerto: dime, ¿qué hiciste tú en vida para ser merecedor de que yo te resucite? Yo te voy a resucitar, pero primero dime qué fue lo que tú hiciste en vida, porque el tipo me puede decir: yo me la pasaba adorándote a ti, Dios, y tal, rezando. No. Entonces, él le tenía que dar la respuesta adecuada. Entonces, yo lo que les voy a leer, ¿qué le respondió el muerto al dios Osiris? Y entonces le dijo: di pan al hambriento, di agua al sediento. En Europa ya yo les dije que estoy hablando en África. Entonces, di agua al sediento, vestí al que estaba desnudo, y una barca, le dio una barca, no existían salvavidas, le dio una barca al náufrago, le daba ahí para que se salvara el que había naufragado, le daba un náufrago. Porque en el Nilo, naufragaban las embarcaciones. Está claro lo que plantea Max Engels, está claro lo que para los egipcios, y yo estoy consciente que la clase debió haber terminado, pero quiero terminar, pues. Y sé que ustedes tienen un problema porque tienen una actividad muy importante hoy, por eso vinieron tan arregladitas. Y yo sé que yo estoy consciente de eso, y por eso me siento ahorita muy presionado, porque si tengo que irlas a acompañar para que la profesora no les diga nada, porque yo le estoy robando el tiempo a la profesora. Entonces yo trato de intermediar por ustedes, pero no quiero terminar esta idea con ustedes, porque yo les traje también de la Biblia, del Nuevo Testamento. Esto, si quieren lo anotan ahí, esto es Mateo 25, y los versículos son del 35 al 36, dos versículos, 35 y 36. Entonces, estas son las palabras de Yeshua. Yo le digo Yeshua como él le decían en arameo, pues, pero porque en realidad nosotros le decimos Jesús de Nazaret. Pero estas son palabras de Jesús de Nazaret. Dice así: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. No va a decir fui náufrago. ¿Cómo va a ser náufrago ahí en Palestina, en un desierto? No. Era un indigente, no tenía casa, y ustedes me dieron casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me fueron a visitar. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Eso es la vida inmediata. Eso es la concepción materialista. Esta es la concepción materialista que hemos estado hablando. La teoría materialista. Aquí. Bueno, entonces yo les traje también, traje otras cosas que ya no se las voy a leer porque se nos acabó el tiempo. Se las traje de
aquí, de Simón Rodríguez. No la voy a explicar, me hubiese encantado explicársela con detalle, lean el libro. Entonces yo les voy a leer lo que planteaba, también lo plantea Bolívar, también lo plantea Zamora. Eso es nuestra revolución bolivariana. Entonces, como ya no me da tiempo, nada más les voy a dar las 5 cosas que pone Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Les voy a poner, ¿cuál es la primera que él pone? Alimentos. Les estoy leyendo del libro de Simón Rodríguez. Alimentos. Vestido. Alojamiento. Claro, ella dice vivienda, bueno, alojamiento. Y bueno, estaba indigente, o sea, no tenía ni siquiera dónde dormir, era de la calle, pues. Y me diste, cocha, me ofreciste tu casa, bueno, alojamiento. Curarse. En otras partes él pone remedios, o sea, para la vida, o sea, para curarse, si uno está enfermo necesita, bueno, eso es lo que pone. Y hay una parte que pone distraerse, y otro dice alegría, que son satisfactores importantes. Entonces, esto es Simón Rodríguez. Me pasé 15 minutos, Aide, póngale ahí al botón rojo, terminamos.